En la infancia no hay escudos, no hay lenguaje suficiente para decir basta, no hay fuerza para escapar, no hay criterio para juzgar lo que ocurre, solo hay absorción. Todo lo que sucede en esa etapa, las palabras, los gestos, las ausencias, se imprimen en la piel psíquica como si fuera verdad absoluta. Y lo peor es que no se graba como recuerdo, sino como identidad. Lo que te faltó se convierte en vacío. Lo que te hicieron se convierte en norma. Y lo que no comprendiste se convierte en la voz interior que hoy te juzga. Ese es el cuchillo. No es un hecho puntual. No es una anécdota de maltrato evidente. Es algo más insidioso. Es una atmósfera de impotencia. Un clima emocional donde el niño aprende que no tiene derecho a defenderse, que amar implica aguantarse, que el afecto es condicional. Lo peor de la herida no es el dolor que causó, sino que te enseñó a tolerarlo como si fuera normal. Carl Jung escribió que nada tiene una influencia psicológica más fuerte en su entorno social que el niño no resuelto en el adulto. Y es que esa herida no desaparece con los años. Se camufla, se disfraza de humildad, de autocontrol, de timidez, de perfeccionismo. Pero detrás de cada una de esas máscaras, muchas veces hay un niño que aprendió a no molestar para merecer amor, a callar para ser aceptado, a adaptarse para sobrevivir. La infancia es el terreno más fértil para el condicionamiento. Un solo comentario humillante puede convertirse en la raíz de una vida entera de inseguridad. Un abandono puede transformarse en la necesidad permanente de ser necesario. La crítica constante moldea una voz interior que nunca está satisfecha. Y lo más trágico es que todo esto ocurre cuando aún no tienes las herramientas para entender que el problema no eras tú, que la violencia, la indiferencia o el desprecio que viviste no decían nada sobre tu valor, sino sobre la pobreza emocional de quienes te rodeaban. Pero como niño no puedes ver eso. Como niño asumes que si tus padres están ausentes, es porque tú no mereces su atención, que si no te validan es porque tú no vales, que si te comparan es porque no eres suficiente. No puedes rebelarte contra ellos porque son tu mundo. Así que solo te queda una opción: adaptarte. Y esa adaptación duele más que cualquier golpe, porque no solo mutila conductas, mutila el alma. Por eso crecer no es sinónimo de sanar. Puedes tener 30, 40 o 60 años y seguir reaccionando como ese niño que temía ser rechazado. Puedes sentirte incapaz de poner límites o de expresar tus emociones, no porque seas débil o torpe, sino porque en tu núcleo emocional más profundo aprendiste que hacerlo era peligroso. El cuchillo sigue allí. No corta siempre, pero presiona. Se activa en ciertas relaciones, en ciertas miradas, en ciertos silencios. Y te recuerda con una punzada casi invisible que hay algo dentro de ti que aún no fue defendido. Lo más cruel de este tipo de trauma no es que haya sido brutal, sino que fue cotidiano, que pasó desapercibido, que incluso hoy lo minimizas diciendo no fue para tanto, otros la pasaron peor. Pero ese intento de racionalización no es fortaleza, es supervivencia, porque duele demasiado aceptar que aquellos que debían protegerte pudieron haberte dañado, que aquello que llamabas normal era, en realidad, una forma de abandono emocional. Sanar esta herida no empieza con perdón, ni con gratitud forzada. Comienza con algo más básico, con reconocer que fuiste herido, que no era tu culpa, que lo que viviste dejó huella, y que el adulto que eres hoy necesita dejar de ignorar al niño que fuiste. Ese niño no necesita que lo salves con palabras bonitas, necesita que alguien por fin lo vea, lo escuche y lo defienda. Porque mientras esa parte de ti siga enterrada bajo capas de negación, el cuchillo seguirá allí, silencioso, apretando cuando menos lo esperes. En un ataque de ansiedad, en una discusión de pareja, en una crisis de identidad. Pero no está ahí para destruirte. Está ahí para recordarte que aún hay algo dentro de ti que necesita ser liberado, y que callar esa herida solo la perpetúa. No importa cuántos años tengas, el niño que fuiste sigue vivo. No con la voz aguda ni con las manos pequeñas, sino como una presencia psíquica que influye en tus decisiones, emociones y vínculos. El tiempo no lo borra, lo entierra. Y cuanto más lo ignoras, más se manifiesta en formas que no comprendes. Reacciones desproporcionadas, miedos irracionales, patrones repetitivos, porque el niño interior no desaparece, se convierte en síntoma. El problema es que la cultura nos empuja a superarlo, a actuar como adultos funcionales, productivos, racionales. Nos dicen que madurar es olvidar,
Pero la verdad es que lo que no se expresa se convierte en sombra. Lo que se cayó en la infancia grita en la adultez, solo que lo hace de otra manera, a través del cuerpo, de las relaciones, de las crisis. Piensa en tus emociones más intensas, esa rabia que aparece de golpe, sin que entiendas por qué, esa angustia cuando alguien se aleja, esa necesidad de complacer, incluso cuando te sientes agotado. Todo eso no surge de tu yo racional, surge de la parte de ti que se formó cuando aún no tenías defensa. Es la voz del niño que aún espera que alguien lo vea, lo entienda, lo cuide. Carl Jung hablaba del niño divino, una figura simbólica que representa tanto la herida original como el potencial de transformación. Para él, el niño interior no es solo fragilidad, también es semilla de autenticidad. Pero mientras esté herido, actuará desde el miedo. Y ese miedo no se disuelve con lógica, porque no es lógico, es emocional. Está impreso en la memoria del cuerpo, en los reflejos inconscientes que activas cada vez que sientes que no eres suficiente, que te van a abandonar, que no tienes derecho a decir no. Muchos comportamientos que catalogamos como defectos o problemas de carácter no son más que el niño herido intentando protegerse. La dependencia emocional, por ejemplo, rara vez es un error adulto. Es una forma de decir, necesito que alguien se quede, porque yo no sé estar solo sin sentir que me muero. La necesidad de controlar no siempre es narcisismo, a veces es miedo puro, nacido de una infancia impredecible. Incluso el aislamiento extremo puede no ser timidez, sino un intento inconsciente de evitar nuevas heridas. Pero como adultos, racionalizamos. Decimos que somos muy sensibles, muy intensos, muy independientes. Inventamos nombres sofisticados para lo que, en el fondo, es el eco de un niño que nunca fue escuchado. Y cuanto más lo ignoramos, más fuerte golpea. No porque quiera arruinarte, sino porque quiere ser liberado. La mayoría de nosotros aprendió a esconder a ese niño, no a sanarlo. Lo hicimos por supervivencia, porque mostrarlo nos hacía vulnerables, porque aprendimos que llorar era debilidad, que necesitar era molesto, que ser auténtico era peligroso. Así que lo ocultamos. Lo encerramos tras una máscara de madurez o de cinismo. Pero lo que se reprime no muere, se filtra. Y así, el niño aparece disfrazado, pidiendo atención en las discusiones de pareja, en las crisis laborales, en la ansiedad sin causa aparente. Sanar no es matar al niño, ni exiliarlo. Es, paradójicamente, dejarlo hablar. Es crear un espacio interno donde pueda ser escuchado sin juicio. No como víctima, sino como portador de la verdad emocional que tu mente adulta olvidó. Porque ese niño recuerda algo esencial. ¿Quién eras antes de adaptarte? Antes de traicionarte. Antes de convertirte en lo que los demás esperaban. No hay crecimiento real sin reconciliación con esa parte de ti. No basta con leer libros de autoayuda, ni con repetir afirmaciones positivas. Si no reconoces que hay una parte interna que aún llora, que aún tiembla, que aún espera ser rescatada, seguirás repitiendo los mismos errores. No por tonto, sino por inconsciente. El niño interior no necesita que le expliques por qué sus miedos son irracionales. Necesita que estés con él, que lo valides, que le digas, con tus actos, que hoy sí hay alguien que lo defiende, que no tiene que gritar más para que lo escuchen. Porque cuando ese niño se siente seguro, todo cambia. Las relaciones se vuelven menos reactivas, el cuerpo respira distinto, la vida se siente más habitable. No se trata de volverse niño de nuevo, sino de integrarlo al adulto que eres, de darle voz, de dejar de cargarlo como un peso y empezar a tratarlo como una parte legítima de tu alma. Solo así el cuchillo empieza a soltarse. No desaparece de un día para otro, pero deja de apretar, porque por fin alguien ha decidido no seguir ignorando lo que dolía. Tu vida adulta no es tan libre como crees. Muchas de tus decisiones, tus relaciones, tus miedos y hasta tus aspiraciones están contaminadas por un guión que no escribiste conscientemente. Un patrón que se originó en la infancia, cuando no sabías que podías decir que no, cuando aún no tenías herramientas para cuestionar lo que vivías. Ese guión sigue operando en piloto automático, y lo hará hasta que lo mires de frente. Hay una frase común que suena inocente, pero encierra una verdad dolorosa. Siempre me pasa lo mismo. Siempre te enamoras del mismo tipo de persona. Siempre terminas cediendo aunque no quieras.
Siempre repites el rol de salvador, de víctima, de invisible. No es casualidad, no es mala suerte. Es el guión de tu infancia pidiéndote que lo reescribas. La psique humana busca coherencia, incluso si esa coherencia es dolorosa. Si creciste en un ambiente donde el amor venía con culpa, inconscientemente buscarás vínculos donde tengas que ganarte el afecto. Si te ignoraron cuando más necesitabas atención, tu inconsciente buscará situaciones donde tengas que gritar para ser visto, no porque lo disfrutes, sino porque lo conoces. Lo familiar, aunque duela, da una falsa sensación de seguridad. La herida infantil, si no se hace consciente, se convierte en brújula. Pero una brújula rota te guía, sí, pero hacia el mismo abismo de siempre. Y cada vez que caes no entiendes por qué. Pero si miras bien, verás que las emociones que se activan no son nuevas. Son viejas. Vienen del niño que aún espera algo que nunca recibió. Una mirada, un abrazo, una palabra que valide su existencia. Freud lo intuía cuando hablaba de la compulsión a la repetición. Jung lo profundizó al decir que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y lo cierto es que muchos adultos no están viviendo su vida. Están repitiendo una que no les pertenece, como actores atrapados en un libreto que fue escrito antes de que pudieran elegir. Esto se ve con claridad en las relaciones personales. Si tu infancia estuvo marcada por la inestabilidad emocional, es probable que confíes más en lo inestable que en lo sano. Si fuiste el hijo que tuvo que cuidar emocionalmente a sus padres, es probable que hoy te atraigan personas rotas a las que quieras salvar. Y si nunca te sintieron suficiente, tal vez hoy vivas persiguiendo validación en logros que ni siquiera disfrutas. Pero lo más cruel es esto: el niño interior no quiere repetir la herida, quiere sanarla. Pero como no sabe cómo, la repite. Busca, una y otra vez, recrear la escena original, con la esperanza inconsciente de que esta vez sea distinto. Que esta vez mamá no se vaya, que esta vez papá escuche, que esta vez el amor no duela. Es un intento desesperado de reescribir el pasado a través del presente. Y aquí está la trampa. El presente no puede cambiar el pasado. Nadie puede darte hoy lo que debiste recibir hace 20, 30 años. Ninguna pareja, ningún logro, ningún amigo tiene el poder de sanar esa herida por ti. Porque esa escena, ese dolor, ya pasó. Lo único que puede cambiar tu vida es que tú te hagas cargo del guión, que lo traigas a la luz, que lo cuestiones, que lo sueltes. Reescribir el guión no es fácil. Requiere mirar adentro sin anestesia. Reconocer que tal vez no estás donde estás solo por elección, que muchas veces tus pasos han sido dictados por la programación de un niño asustado. Y eso no es debilidad, es el primer paso hacia la libertad. El proceso puede ser incómodo, porque implica aceptar que no eres tan racional como creías, que tus gustos o tus decisiones no siempre han sido tuyos. Pero es también profundamente liberador, porque te permite volver a elegir, te devuelve el poder. Y es ahí donde empieza la transformación, cuando dejas de justificar tus patrones como «así soy yo», y los ves como lo que son: adaptaciones, mecanismos, cicatrices, no para culpar a nadie, sino para romper la cadena, para dejar de vivir en modo repetición y empezar a vivir en modo creación. Porque sí, puedes escribir un nuevo guión, uno donde el amor no sea una trampa, donde puedas decir lo que sientes sin miedo. Muchas veces, cuando alguien nos pregunta cómo somos, respondemos con etiquetas que parecen inmutables. Soy tímido, soy controlador, soy perfeccionista, me cuesta confiar. Pero lo que pocas veces nos cuestionamos es: ¿eso es realmente lo que soy? ¿O es lo que aprendí a ser para sobrevivir? Porque hay una diferencia brutal entre personalidad auténtica y personalidad adaptada. Lo primero es una expresión genuina del ser. Lo segundo es una armadura. Y esa armadura, aunque te protege, también te limita. El problema es que cuanto más tiempo la llevas puesta, más crees que eres ella. Confundes lo que hiciste para que te quisieran con lo que eres en esencia. Confundes el miedo con carácter. Confundes la defensa con identidad. La infancia, sobre todo si fue dolorosa o carente, nos obliga a inventar una versión de nosotros mismos que pueda soportar el entorno. No podías ser vulnerable si te ridiculizaban, así que aprendiste a cerrar el corazón. No podías ser espontáneo si te controlaban todo, así que aprendiste a calcular cada paso. No podías fallar si el amor dependía de tu rendimiento, así que te convertiste en perfeccionista. Esas respuestas fueron funcionales. Te ayudaron a adaptarte,
pero con el tiempo dejaron de ser herramientas y se volvieron cárceles. Nietzsche lo expresó de forma cruda. Nos convertimos en quienes fingimos ser. Y ese es uno de los efectos más trágicos del trauma infantil. Convierte estrategias de supervivencia en supuestas verdades sobre ti mismo. Este fenómeno es tan común que incluso la psicología lo reconoce con nombres técnicos. Formación reactiva, mecanismos de defensa, identificación con el agresor, introyecciones. Pero en términos simples, significa esto. Creaste una versión de ti que fuera aceptable para quienes más necesitabas. Y luego te olvidaste de que era un disfraz. Jung decía que la persona es una máscara, no una falsedad, sino una construcción social, algo que usamos para funcionar en el mundo. Pero el problema surge cuando confundimos esa máscara con nuestro verdadero rostro, cuando vivimos en función del personaje que armamos para sobrevivir, no del ser que existe más allá del miedo. Mucha de la ansiedad, del vacío existencial, del sentimiento de no saber quién soy, viene de esa desconexión. Sabes cómo actuar en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, pero cuando estás solo, cuando el ruido baja, no sabes quién queda, porque nunca te permitiste descubrirlo, porque nunca tuviste espacio para ser, solo para encajar. Y este punto es crucial. Lo que el entorno infantil refuerza o castiga no determina quién eres, pero sí quién te atreves a mostrar. Si fuiste premiado por ser responsable, te volviste obsesivo. Si te aplaudieron por ser el gracioso, aprendiste a esconder tu tristeza. Si solo te reconocieron cuando ayudabas, creciste ignorando tus propias necesidades. Ese molde, repetido por años, se consolida como personalidad, pero en el fondo, no es más que trauma sedimentado. Un yo que nació de la herida, no de la elección. Romper con esto no es fácil, porque el sistema premia las máscaras. Te felicitan por ser fuerte, aunque estés roto por dentro. Te admiran por tu éxito, aunque no sepas si eso es lo que querías. Incluso tú puedes haber llegado a admirar ese falso yo, porque te salvó. Pero hay una diferencia entre agradecerle y seguir viviendo a su sombra. El trabajo interior, el proceso de individuación, como lo llamaba Jung, implica desmantelar esas construcciones. No para destruirlas, sino para entenderlas, para ver qué parte de ti es real y qué parte es un reflejo condicionado. No es una tarea rápida ni cómoda, pero es necesaria si quieres dejar de vivir la vida que otros escribieron por ti. Tal vez descubras que tu timidez era solo miedo a ser juzgado, que tu control era una defensa contra la imprevisibilidad de la infancia, que tu amabilidad era una forma de evitar el rechazo. Y cuando lo veas, algo cambia, porque lo que se observa con consciencia pierde el poder de controlarte. No se trata de abandonar lo que eres, se trata de descubrir si lo eres de verdad, porque quizás, debajo del que siempre dice que sí, hay una voz que quiere gritar que no. Debajo del que siempre ayuda, hay alguien que necesita ayuda. Y debajo del personaje, siempre hay un niño, esperando permiso para existir. Hay heridas que no sangran, pero te dejan mudo. No porque no quieras hablar, sino porque no puedes. Porque algo se traba en la garganta. Algo se cierra por dentro. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, basta con que alguien mencione tu infancia o te pregunte por lo que sentiste, para que esa tensión vuelva, como si una parte de ti supiera que hablar es peligroso. Ese silencio no es casual, es una forma de opresión. De hecho, es quizás la más eficaz de todas, porque no necesita censura externa. Se internaliza. Te enseñaron a no hablar. No exageres. No fue para tanto. Hay otros que la pasaron peor. No hagas quedar mal a la familia. Y aprendiste que contar tu historia era traicionar, que recordar era deslealtad, que sentir era ser débil. Pero Nietzsche ya lo había intuido. Lo que no se enfrenta, no se supera. El sufrimiento que no encuentra sentido se pudre por dentro. Se convierte en resentimiento, en autodesprecio, en repetición inconsciente. Y para él, el silencio no era virtud. Era cobardía impuesta. Un método para hacer que las víctimas se conviertan en cómplices de su propia represión. Y la infancia está llena de pactos de silencio. No escritos, no explícitos, pero grabados en el cuerpo. De eso no se habla. Mejor olvídalo. No seas conflictivo. El niño que sufre aprende rápido que expresar es peligroso,
que enojarse aleja, que llorar molesta, que decir la verdad puede destruir una familia. Entonces traga. Se traga el llanto, la rabia, la confusión, y con ellos se traga a sí mismo. Ese niño sigue vivo. Y cada vez que hoy te reprimes una emoción, cada vez que priorizas la paz superficial por encima de tu verdad, cada vez que minimizas lo que sientes para no incomodar, lo estás haciendo por él. Porque nadie le enseñó que tenía derecho a hablar, a incomodar, a doler. Pero llega un punto en el que el silencio ya no te protege. Te ahoga. Es como tener una bomba activa bajo la lengua. Y aunque afuera todo parezca estar en calma, adentro estás en guerra. Por eso se te hace un nudo en la garganta cuando quieres decir lo que te pasó. Porque cada palabra que intentas pronunciar va contra años de censura emocional. Sanar requiere inevitablemente romper ese pacto. No con escándalo, no con odio, sino con coraje. El coraje de decir, esto me pasó. Esto me dolió. Esto me marcó. No para señalar culpables, sino para recuperar el poder sobre tu propia historia. Porque mientras no la cuentes, no es tuya. Es de otros. De quienes la impusieron. De quienes la negaron. Hablar es revolucionario. No porque cambie el pasado, sino porque transforma tu lugar en él. Porque cuando dejas de callar, dejas de cargar con la vergüenza que no era tuya. Porque cuando pones en palabras lo que fue injusto, el cuchillo pierde filo. Y aunque la herida quede, al menos ya no te sofoca. No hace falta que lo digas todo de golpe. Basta con empezar. Escribirlo. Decírtelo. Compartirlo con alguien seguro. No para que te crean, sino para que tú mismo lo escuches. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se dicen en voz alta. Y hay cadenas que solo se rompen cuando se nombra lo que las sostiene. El silencio fue la estrategia de la infancia. La voz es el camino de la adultez. Y en ese tránsito está tu libertad. Hay una idea peligrosa y profundamente instalada, que sanar es perdonar, olvidar, pasar página. Pero sanar no es cerrar los ojos, es abrirlos. No es suavizar la herida, sino mirarla tal como es, sin disfraz ni justificación. Porque lo que te rompió no fue solo lo que te hicieron, sino que nadie lo nombrara, que nadie lo reconociera. El pacto de silencio es lo que perpetúa el dolor. No estás roto por lo que pasó, sino por lo que no pudiste decir al respecto. Ese pacto es cultural, familiar y emocional. Es el mandato no explícito de: no hables mal de tus padres. No seas dramático. Agradece que al menos te dieron techo y comida. Es una lógica de supervivencia emocional. Si hablas, molestas. Si recuerdas, desestabilizas. Si nombras lo que te dañó, pareciera que estás traicionando a quienes hicieron lo mejor que pudieron. Pero no se trata de culpar. Se trata de que el silencio no sana. Callar lo que te hirió no te convierte en alguien fuerte. Te convierte en alguien alienado de su propia historia. El niño que fuiste no necesita lástima. No necesita una adultez que le diga todo estuvo bien cuando no lo estuvo. Ese niño necesita que alguien, tú mismo, tenga el coraje de validar lo que vivió. De decir, esto no fue justo. Esto me dolió. Esto me marcó. Solo así puede descansar. La justicia emocional no siempre implica enfrentar a los responsables. A veces es simplemente romper la censura interna. Decirte la verdad. Reconocer lo que tu entorno nunca quiso ver. Porque si no lo haces, sigues viviendo con el cuchillo clavado, pero sin saber por qué duele. Y sí, al principio da miedo. Hablar puede generar culpa, tristeza, incluso rabia. Es normal. Estás enfrentándote al núcleo de tu programación emocional. Estás rompiendo con una lógica que te decía que sobrevivir era tragar, obedecer, adaptarte. Ahora estás eligiendo vivir con verdad, aunque duela. Jung hablaba de la necesidad de integrar la sombra, y eso es exactamente lo que implica sanar la infancia. Traer a la luz lo que fue reprimido, negado o minimizado. La sombra no es el mal, es lo que escondiste para ser aceptado. Y mientras no lo hagas consciente, vas a seguir actuando desde esa herida, llamándola yo. Sanar, entonces, es un acto de justicia. Es hacer algo que nunca antes se hiciste por ti. Darte voz. Es dejar de justificar a quienes te hirieron solo porque también fueron heridos. Es terminar con el ciclo. No para castigarlos, sino para que el dolor no se herede más. Tal vez tu infancia no fue dramáticamente traumática,
Tal vez no hubo golpes, gritos, ni abandono evidente. Pero eso no significa que no dolió. La invalidación, el desprecio sutil, la falta de escucha, las exigencias emocionales, también dejan marcas. También configuran un yo fracturado. Y nadie más puede hablar por ese niño que fuiste. Solo tú. No hace falta que hagas de eso una bandera. Ni que se lo grites al mundo. Pero sí hace falta que lo sepas. Que lo reconozcas. Que no vivas toda una vida en silencio para proteger a quienes no te protegieron. Porque en el fondo, no estás rompiendo con tu historia. Estás recuperándola. Estás diciéndole al niño que fuiste: te creo. Lo que sentiste fue real. No estás solo. Y eso, aunque parezca poco, es una revolución. Es la extracción del cuchillo. Quizás nunca puedas cambiar lo que pasó, pero sí puedes cambiar el pacto. Dejar de vivir bajo una lealtad que te condena. Y empezar a construir desde una verdad que te libera. Sanar es hablar. Sanar es recordar con conciencia. Sanar es elegir no perpetuar el silencio. Porque la verdadera adultez no es olvidar lo que dolió. Es tener el coraje de enfrentarlo. Y seguir. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.